¿Cómo aprender a pintar árboles en la técnica del pastel color de una manera fácil y cómoda? Precisamente hoy les tengo este taller en donde vamos a aprender los conceptos de síntesis de la forma. Es decir, vamos a manejar lo que son las masas de sombra y las masas de luz para no pintar hoja por hoja. Entonces, vamos al taller. Vamos a iniciar precisamente con pocos colores, solamente con el amarillo y con el negro, porque el amarillo y el negro da una tendencia verde, da verde. Iniciaremos la representación del follaje marcando un croquis, marcando altos y anchos. Partiendo también de colocando el tronco, que es la estructura del árbol. Insistimos entonces en este croquis, es decir, marcar los extremos hasta donde van todo el follaje. Marcamos un punto de referencia, por lo general es conveniente iniciar con la parte más oscura, que es la inmediata parte que está cerca al follaje, a las hojas, que es la parte más inferior del árbol, en donde encontramos la mayor cantidad de sombra. Por tanto, yo estoy iniciando con este sector oscuro del tronco como punto de referencia, como punto de comparación. Ahora comienzo a aplicar todo un gris a todo el árbol parejo. Puedo iniciar con carboncillo o puedo iniciar precisamente con la tiza, que es mucho más cómodo, mucho más rápido, porque voy a llenar todo el follaje. Pero observen, estoy aplicando este gris de manera dosificada, no tan fuerte, pero con mayor intensidad en el borde derecho, porque allí va a estar el sector de sombra. Es la parte más oscura y aquí, por tanto, yo voy a aplicar más negro, es decir, voy a hacer más presión de la tiza. Hacia el lado izquierdo, observen que coloco negro, pero en menor cantidad, menos, porque ese es el sector de la luz. Podemos observar cómo represento entonces esta parte más oscura. Observen, mucho más intenso, porque la fuente de luz viene del lado izquierdo superior. Por tanto, aquí la luz la estoy marcando y va a estar el sector de luz al lado izquierdo. Ahora voy a aplicar, o comienzo a aplicar todo el amarillo. Es un amarillo cadmio medio, es un amarillo ni muy claro ni muy oscuro, que podemos encontrar en nuestras cajas. Lleno casi que parejo, totalmente con el amarillo. Y en el sector de sombra también igual. Yo aplico amarillo en el sector de sombra, en la media sombra y en la luz. Y observen el resultado. La mezcla del negro, curiosamente, con el amarillo nos da verde. Y es un verde quebrado. No es un verde como lo conocemos nosotros, que es un verde pasto reluciente. Ahora comienzo a fundir, a difuminar para inclusive tapar este poro. Algunos artistas lo podrían dejar sin difuminar, también es posible. Pero en este caso que estamos aprendiendo, lo que yo pretendo acá es difuminar para que el verde aparezca mucho más evidente, se haga más evidente, se haga mucho más visible. Ese es el motivo por el cual yo difumino con los dedos para hacer, repito, evidente este verde. Ahora, una vez terminado este procedimiento, yo voy haciendo ajustes y atención, voy marcando las masas del follaje, los sectores de luz, y observen que los estoy colocando en el lado izquierdo con el mismo amarillo, con el amarillo con que iniciamos, con el amarillo medio, no el amarillo mucho más claro ni el más oscuro, el amarillo medio. Observen que yo voy haciendo, permíteme decirlo, manojos, esas masas de luz. Y observen que yo las coloco de manera separada. Las coloco separadas, no todas juntas. Dejo unos huecos oscuros. Pero observen cómo insisto en el sector izquierdo, donde viene la luz. Todo es este sector de luz. Observen cómo coloco estas masas y de alguna manera difumino un poco, porque voy a tallar más adelante. Y algo importante, en la mitad, por ejemplo, las más brillantes, las más obvias, observen que esta es mucho más intensa y arriba dejo un hueco oscuro y la voy dibujando para que no queden todas monótonas.
Es decir, yo hago un esquema, un croquis del follaje en las partes más claras. Observen que en el borde superior de este manojo de hojas, permítanme llamarlo así, lo coloco mucho más claro y abajo más oscuro, difumino un poco hacia abajo. Igual, aquí lo pueden ver, como en ese filo superior de ese manojo del follaje yo lo hago mucho más intenso, lo hago más intenso. Observen cómo insisto en hacer estas masas de hojas en el lado izquierdo. Todavía no he abordado el lado derecho, porque lo voy a abordar con otros colores que son los colores de sombra. Aquí estoy con el color de la luz, que es el amarillo. Intensifico, presiono más. Observen cómo se hace evidente este contorno, cómo inclusive se ve volumen en ese grupo de hojas. Y puedo marcar, dibujar, es lo ideal, ¿no? Para que no queden todos los manojos de ojos iguales. Puedo hacer diferentes tipos de formas. Marco inclusive hasta dónde va la luz, dónde va la sombra. Es decir, el volumen de estos manojos, permíteme llamarlo de esa manera. Hago harta fuerza que a veces se me puede fracturar el pastel, pero esas pequeñas partículas las podríamos inclusive pegar con los dedos. Vean ustedes cómo va adquiriendo volumen. Y atención, importante. Aquí he colocado un amarillo mucho más claro. Este es amarillo mucho más claro, amarillo limón claro. No es blanco, es un amarillo muy claro comparado con el que estamos aplicando anteriormente, el que estuvimos aplicando anteriormente, que es un poco mucho más oscuro en tono, viéndolo como blanco y negro. Y coloco el ocre y este amarillo ocre va a estar precisamente, lo voy a colocar en las sombras. Bueno, lo retiro mientras tanto, porque voy a potenciar primero las luces, voy a abordar las luces y observen cómo el volumen se potencia. Vean ustedes, arriba este filo mucho lo coloco es en el filo, no en el sector de la sombra de estos manojos, sino que lo coloco arriba. Y pueden observar que al lado derecho no he aplicado ningún tipo de manojo de luces. Poco a poco, dosificando, haciendo unas pequeñas, inclusive para que no queden todas del mismo tamaño ni de la misma forma. Es decir, puedo hacer un poco pequeñas, medianas y grandes. Vean ustedes como insisto en el sector izquierdo. Y atención, ahora sí voy a ir aplicando las ramas o el follaje o manojo de hojas un poco más oscuras. Observen que el amarillo ocre es más oscuro que el amarillo limón. Por tanto, estas luces que están en el lado derecho son más apagadas. Se apagan, por supuesto. Son luces más oscuras, las de este lado derecho comparado con el lado izquierdo. Es fácil de entender. Eso sí, a veces retomo, a veces hay omisiones que debo ir atrás a retomar otra vez el amarillo limón porque hay unas áreas que se me olvidaron colocar. Y atención, el blanco. El blanco en realidad es en escasos o pocos casos es para potenciar, pero solamente áreas muy pequeñas. La mayoría de los artistas, muchos artistas no utilizan blanco. Es decir, aquí lo coloco para que aprendamos a ver en qué casos podemos potenciarlos. He colocado este blanco, pero este blanco en el filo superior. Es decir, para potenciar el volumen de este grupo de hojas del follaje. Observen, lo coloco en todo este filo, igual aquí también abajo, para potenciar el volumen de cada grupo de hojas. Y abajo el oscuro. Observen cómo
hay ese contraste de esta iluminación y observen este hueco que va a potenciar el volumen, toda esta área oscura. Ahora voy a abordar precisamente, en este caso, el café, abordar las sombras más oscuras, aplicándoles color. Ya sabemos que el azul vive en la sombra y habíamos dicho que el café o los pardos con el azul es la sombra de las cosas. Por tanto, yo aplico azul y café. Esto se aplica en la pintura en óleo, inclusive. En la pintura de árboles en óleo. Estos conceptos son igual. Más adelante los vamos a aplicar en el óleo. Y atención, un azul muy claro. Un azul con blanco. El azul vive en las sombras y observen cómo coloco azul, unas luces frías que comparadas con las luces cálidas del lado izquierdo, pues obviamente que nos representa a la atmósfera, nos muestra esta riqueza, inclusive traduciendo este azul, son luces frías, luces apagadas, que por supuesto corresponden al lado derecho. Inclusive esto no me llevaría a colocar inclusive violeta, pero no es el caso de este ejercicio. Bueno, hago ajustes porque voy terminando el árbol. Haciendo estos ajustes que, hacen falta. La razón de esta video lección, de este tutorial es cómo manejar el volumen de hojas. Y este es un árbol básico, fundamental, para aprender a aplicar estos conceptos en todos los árboles, quizá más complejos, más amplios. Y bueno, me voy acercando, voy avanzando, yéndome al final. Este concepto que tenemos, que los troncos de árboles tienen café, sí, cierto. Tienen café, pero no solamente café, podemos aplicarle verde, se ven como con lama, con musgos. Y yo aplico azul, porque este es un sector de sombra. Y por supuesto que abordo el volumen con amarillo, que inclusive aquí podría ser bienvenido, inclusive verde con pardos. Pero recuerden que el verde lo estoy trabajando solamente sacándolo con amarillo y negro. Y obviamente que en este caso unas pequeñas ramas secundarias, unas ramas terciarias. Bueno, va quedando un poco grueso, pero esto lo podemos borrar. Potencio el volumen, potencio las sombras. Voy dando fuerza. Recuerden los conceptos que tenemos sobre el concepto de fuerza. ¿Qué es dar fuerza? Dar potenciar las sombras y potenciar las luces. Limpio un poco este tronco por el formato del dibujo. Estaba pequeño y obviamente que voy retirando y voy adelgazando. El limpiatipos acá en este caso es muy, muy útil. Sobre todo los limpiatipos de las plastilinas para borrar, no los borradores, de caucho, porque produciría muchas manchas. Sigo dando fuerza, potenciando sombras. Potencio las sombras porque ya di fuerza en las luces. Entonces ahora estoy abordando precisamente ya estos detalles finales. Esto también es dar fuerza. O sea, hago énfasis o potencio estas ramas terciarias, secundarias. Vean ustedes cómo este árbol tan sencillo nos prepara a nosotros para pintar árboles mucho más amplios, más complejos. Este árbol básico vale la pena ejercitarlo, porque está bien explicado el manejo del volumen. Todo este sector que sigo potenciando del lado izquierdo. Observen el volumen. Todo este sector de área de luces, las luces son mucho más intensas en este costado izquierdo comparado con
este contorno o área de sombras. Y observen, insisto, por favor, cómo le doy volumen, son masas. El concepto de esfera aquí me ayuda. Esto es lo que necesitamos aquí, mucho más. Y aquí abajo, mucho más oscuro. Y se va degradando precisamente hacia arriba. Bueno, este es el resultado que hay que tener en cuenta, tener muy presente esto que les muestro sobre el volumen de cada masa de sombras. Y bueno, y así hemos llegado al final del presente tutorial. Ármense de fotografías, cuando salgan a la calle, observen al parque y nos vemos entonces en la próxima lección.